El libro de Romanos es una carta que el apóstol Pablo escribió a la congregación de seguidores de Jesús en Roma. En su carta, Pablo nos recuerda por qué el Antiguo Testamento es importante. En el capítulo 15, versículo 4 dice: De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. El Antiguo Testamento incluye a muchas personas que forman parte de la nube de testigos que pueden enseñarnos a perseverar en nuestra fe, como Daniel. Veamos dos historias de personas que perseveran en diferentes circunstancias: los teniente coroneles Brian y Dorothy Knightley y la mayora Lois Tubb. Los teniente coroneles Knightley sirvieron en Liberia, África, durante 13 años. Llegaron en octubre de 1991. En abril de 1996, fueron evacuados en helicóptero, pero regresaron en julio, tan pronto como se les permitió. Se quedaron hasta 2004. Liberia se vio envuelta en una guerra civil la mayor parte del tiempo. Los oficiales locales y oficiales fieles, como los mayores Ben y Etta Gaimo, continuaron incluso en las partes más difíciles de la guerra. Con su ayuda, los Knightley lograron mucho. El Ejército de Salvación abrió cuerpos, escuelas, un colegio de entrenamiento para oficiales, albergues y clínicas de salud del Ejército de Salvación. Proporcionó programas básicos de alfabetización y matemáticas para mujeres. Las ligas locales tenían grupos de costura, fabricación de jabón y educación y prevención del SIDA. Después de que la primera parte de la guerra civil se calmó, los Knightley decidieron perdonar a los ex niños soldados y permitirles quedarse en los albergues e ir a la escuela. Querían darles una mejor opción que matar. Algunas personas dejaron el Ejército de Salvación por esta decisión. Cuando estalló la guerra nuevamente, muy pocos de los niños soldados volvieron a sus armas. De hecho, se ofrecieron para dormir en los edificios del Ejército de Salvación para mantener alejados a los saqueadores. Escuchemos lo que el teniente coronel Knightley escribió en sus propias palabras de su libro, Mission Liberia. Fue con sentimientos mixtos cuando me acerqué a mi primer domingo de regreso. Estaba seguro de que nuestros miembros estarían más preocupados por reconstruir sus vidas y hogares que asistir a un servicio. Así que fui a la iglesia de la ciudad esperando ver muy pocos en la congregación, pero me sorprendió ver a casi 150 personas reunidas, muchos en sus uniformes. Cuando me levanté para hablar, estaba casi abrumado por la emoción. Todas estas personas se habían enfrentado a experiencias cercanas a la muerte, pero cantaban alegremente alabanzas a Dios y ofrecieron oraciones de acción de gracias por la liberación. Pensé que estaba volviendo a un pueblo aplastado por la lucha, un ejército que tardaría años en reconstruirse, pero me enfrentaba a una congregación ansiosa por avanzar. Era casi como si el tiempo de prueba por el que habían pasado los hubiera vigorizado. El llamado siguió resonando en la iglesia: Dios es bueno, todo el tiempo. Los Knightley son parte de la gran nube de testigos que nos precedieron, específicamente en el trabajo del Ejército de Salvación. Ahora aprendamos un poco sobre la oficial canadiense mayora Lois Tubb. Ella dijo esto sobre su oficialato. Ha sido como hacer salto de caída libre con Dios, lleno de aventura, adrenalina espiritual, incertidumbres repentinas, sacudidas dolorosas de la realidad, alegrías de volar en su espíritu y el alivio de aterrizar en sus brazos de forma segura. Esto fue más cierto durante sus 5 años en Ucrania. La mayora Dweck abrió el cuerpo de Mayak en 1993 para las personas sin hogar y los adictos a las drogas y el alcohol. Convirtieron una granja abandonada en un refugio para hombres rehabilitados. Hicieron que la pequeña granja fuera productiva y autosuficiente, y comenzaron un pequeño aserradero y un horno para secar madera. Su fidelidad significó que las vidas de muchas personas cambiaran. Una persona cuya vida cambió fue Slavo. Salió de su casa para escapar del narcotráfico y terminó en las calles. Escuchó que el Ejército de Salvación tenía comida. La primera vez que fue al Ejército de Salvación, vio a una mujer pequeña, de uniforme, tocando un acordeón más grande que ella. La mayora Lois Tubb le dio la bienvenida. Seguía viniendo, no solo por la comida, sino también por la familia de la iglesia que encontró en el cuerpo. Un día, cuando el capitán Dweck se lastimó la pierna en la plataforma del tren, Slavo fue contratado como conductor. En Mayak se involucró en los programas de becas y alimentación para personas sin hogar. Más tarde, se volvió a conectar con su familia. Hoy, Slavo está casado, lidera la banda de adoración y está involucrado en el cuerpo. Terminó la universidad y tiene un trabajo. Quiere vivir como Jesús y mostrar el amor de Jesús a los demás.
Cuando la Mayora Dweck regresó a Canadá, ella siguió trabajando con refugiados e inmigrantes. Cuando le diagnosticaron cáncer, compartió a Jesús con todos los que conoció durante esta parte de su viaje. Eso ha dado fruto a mi más dulce paz y alegría hasta la fecha. En cuanto a mi futuro, espero las impresionantes vistas de mi próximo salto al aire libre con mi guardián de la luz. Cuán bendecida soy. Él me permite pisar las alturas. Habacuc 3:19. Confiar en el carácter confiable y comprobado de Dios nos ayuda a perseverar en las dificultades, como los Nick Clay y la Mayora Dweck. O nos ayuda a perseverar en lo mundano y cotidiano. La perseverancia es clave, y podemos encontrar esperanza y aliento de quienes nos han precedido.